esforzaste por sacarme una sonrisa. Es para mí un placer poder contar con su presencia en esta noche. En esta oportunidad vamos a estudiar palabra de Dios, vamos a tener continuación del tema de la semana pasada, pero para ello es muy importante que nosotros invoquemos nuevamente el nombre de Dios. Así que desde sus hogares o desde donde se encuentran, yo les invito a inclinar su rostro para que podamos dirigirnos a Él en oración. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos por la vida, por la salud, porque en esta ocasión nos has permitido poder estar presentes en esta reunión para poder aprender una porción de tu palabra. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. En Cristo Jesús, amén. Bien, es normal de que muchas veces a nosotros se nos olvidan los títulos de los temas o algunas cuestiones, ¿verdad? Son temas que poco a poco vamos aprendiendo y es importante estarlos repasando para tenerlos presentes, ¿verdad? Se recuerdan que la semana pasada estudiamos el tema leyes en la Biblia. Para ello vamos a hacer un breve resumen para que quienes no estuvieron la semana pasada pues también puedan ponerse en contexto y los que sí estuvieron puedan hacer un breve repaso. Bien, vamos a iniciar definiendo qué es una ley. Nosotros les mencionábamos que el concepto que se les iba a dar era un concepto general, ¿verdad? Y un concepto muy sencillo. Entonces, una ley nosotros lo podemos entender como un conjunto de normas emitidas por autoridad competente que tienen un objetivo. Eso es una ley como concepto general. Ahora nosotros vamos a ver qué es una ley en la Biblia o a qué se refiere con las leyes en la Biblia. Las leyes en la Biblia vienen a ser un conjunto de normas, pero si ya dijimos anteriormente que una ley es emitida por autoridad competente y en esta ocasión estamos hablando de leyes en la Biblia, nos referimos a que este conjunto de normas son emitidas por Dios, ¿sí? Y tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo en general es la felicidad del ser humano. De hecho, la semana pasada, pues nosotros analizamos diferentes objetivos de las distintas leyes que se analizaron. Uno de ellos era otorgarnos sabiduría, que fueran en este caso una guía para el ser humano, que el ser humano no pudiese decir, bueno, no sé qué camino debo de recorrer, sino que ya Dios le había trazado el camino por el que debía de seguir para que en ningún momento tropezara, por supuesto, para evitarle problemas y sobre todo para que el ser humano pudiese tener paz. Mencionábamos que de hecho la palabra de Dios menciona en el Salmo 119, 105, que es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Así que estas leyes nos sirven como luz para poder orientarnos y guiarnos. Ahora, ¿cómo fue todo esto en el principio? Muchos piensan que las leyes fueron dadas hasta en el monte Sinaí cuando se hizo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros si analizamos lo que se establece en las Sagradas Escrituras, nosotros notamos que desde un principio, desde que Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio ciertos lineamientos y esos lineamientos y esas normas debían ser trasladadas de generación en generación. La mecánica era que eran trasladadas de forma verbal. De hecho, el ser humano se caracterizó siempre por ser un ser humano muy inteligente. Así que pues esto se fue dando de generación en generación conforme el paso del tiempo. Ahora bien, ¿cómo lo comprueban ustedes? Voy a darles algunos ejemplos. Si nosotros nos recordamos dentro de las normas que analizamos la semana pasada, analizamos las normas sanitarias. Nosotros mencionamos que, y hablamos específicamente de la alimentación. Bueno, si nosotros recordamos en el libro de Génesis, Dios le dio una dieta a Adán y Eva y esa dieta estaba basada en legumbres, en plantas, en semillas, en frutos de los árboles. Esa era la dieta, esa ya podríamos mencionar que era una norma que Dios les había trazado a Adán y a Eva. Si nosotros nos vamos posteriormente a Noé, ya Noé tenía un conocimiento de qué animales eran limpios y qué animales eran impuros. Posteriormente nosotros llegamos a conocer ese listado
en el libro de Levítico, pero eso fue escrito mucho tiempo después. No se había aún promulgado el conjunto de leyes en el monte Sinaí, ¿me entienden? Ya había un conocimiento. Si nos vamos a José, no sé quiénes han escuchado hablar acerca de José, era uno de los hijos de Jacob. Cuando este fue a Egipto, él ya tenía un conocimiento acerca de que no debía cometer adulterio, que debía de respetar a la esposa de su prójimo. Es decir, ya había un conocimiento acerca de las distintas normas, porque Dios las estableció desde un principio, no únicamente para el pueblo de Israel. Obviamente estas normas son para los hijos de Dios, ¿me entienden? Desde el principio, para Adán y Eva. Lamentablemente, pues se fueron dando dos líneas, ¿verdad? Entre los hijos de Dios y quienes pues no querían obedecer sus preceptos, pero a quienes sí eran obedientes, Dios les fue dando principios, les fue dando normas de cómo debían desenvolverse en la vida diaria. Así que, pues aquí desvirtuamos esta creencia de que las leyes se dieron únicamente para el pueblo de Israel. Ahora, yo me quedé con una inquietud la semana pasada. Yo notaba que se confundían un poquito en el sentido de cuál era el objetivo de la ley y hacer una diferencia con salvación. Entonces, quiero recordarles, primero estudiamos el tema de la salvación. Ustedes se recordarán que con el hermano Oscar, él habló acerca del plan de salvación y dentro del plan de salvación, él mencionaba que existía alguien que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso lo capacitó para poder ser nuestro Salvador. Él fue nuestro sustituto. Vamos a leer algunos textos que nos identifican con este término, el término de salvación. Si ustedes ven en pantalla, el primero que les aparece es Hechos 4:12, que establece: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces nos habla de una persona, de alguien, al mencionar la salvación. Ahora, el segundo texto nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, en el primer texto nos dice que gracias a únicamente alguien hay salvación. En el segundo ya nos dice quién es ese alguien, y quién es ese alguien es Cristo Jesús. Y nos menciona que por gracia, es decir, como un regalo de Dios, es que hoy está a nuestra disposición la salvación, porque todo ya fue hecho en favor del ser humano. Y en consecuencia de que Dios dio a su Hijo único para que pudiera salvarnos y que Cristo aceptó morir por nosotros, hoy nos dice Filipenses 2:10-11, que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, cuando hablamos de salvación, nos referimos a una persona, ¿sí? ¿Y a quién es? A Cristo Jesús, el que murió por cada uno de nosotros. Entonces, para salvarnos, a quien necesitamos es a Jesús, ¿sí? Eso debe de quedarnos claro. Salvación igual a Jesús. Bueno, vamos a diferenciar este término del siguiente. El pecado. Bueno, ¿qué es el pecado? El pecado, ya les mencionaba Eunice cuando habló del gran conflicto cósmico y el origen del pecado, que pecado es la transgresión de la ley, la infracción de la ley o la desobediencia a la ley. Así lo define la Biblia. Y también pecado es saber hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿qué persona comete pecado? Quien teniendo un conocimiento de que algo está errado, es rebelde, desobedece y prácticamente infringe de esa forma la ley. Eso es pecado, ¿sí? Entonces, para que haya pecado, tiene que existir una ley. Entonces, es ahí donde entra la función de la ley. Nosotros ya definimos qué es una ley. Ahora, ¿qué función tiene la ley en la Biblia? Bueno, vamos a ver. ¿Será que la ley es para salvación? Yo ya les mencionaba que salvación es únicamente en alguien, pero vamos a ratificar. Si nosotros nos vamos a Romanos 3:20, nos dice:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a conectarlo con el segundo texto, que es Romanos 7:7, que dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿cuál es la función de la ley en la Biblia? La ley nos muestra qué es pecado. Si no existiera una ley que nos dijera qué conductas son prohibidas, nosotros no pudiésemos identificar qué es pecado y qué no es pecado. Si no vamos a nuestra vida diaria, yo les mencionaba, nosotros estamos inmersos en un mundo en el que existen muchas normas jurídicas. Nosotros mencionamos, es que X persona cometió tal delito. X persona ya leyeron la noticia, dice que cometió tal delito. Ahora, ¿cómo es que nosotros sabemos que tal persona cometió un delito? Bueno, porque previamente ya se encuentra escrita una norma que fue creada por un órgano competente que nos dice que lo que hizo Agustina no debía de haberlo hecho porque era una conducta prohibida. Entonces así nosotros sabemos que esa persona cometió un delito. Bueno, lo mismo sucede en la Biblia. ¿Cuál es la función de la ley? Decirme qué es pecado y prácticamente qué es permitido. Sí, entonces la ley viene a ser como un espejito. ¿Por qué digo que un espejito? Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo ya voy para el trabajo, resulta que estaba corriendo. Bueno, digo, antes de salir voy a observar que no tenga torcida la blusa, que no tenga manchada la cara o qué sé yo. Bueno, entonces voy al espejo y ¿qué hace el espejo? Me muestra tal cual yo estoy, ¿sí? Es un reflejo de cómo yo estoy. Entonces, cuando me veo al espejo digo, tengo una gran mancha aquí, no me di cuenta. Bueno, entonces, ¿qué me muestra el espejo? Si estoy manchada, si estoy bien arreglada, no estoy bien arreglada, si tengo el pelo torcido. Bueno, me mostró algo, como es un reflejo de lo que yo soy. Ahora, ¿cuál es la actitud que yo voy a tomar frente a lo que yo estoy viendo? Eso ya es una cuestión diferente, ¿verdad? Bueno, ya me vi frente al espejo y digo, bueno, yo necesito limpieza, entonces voy, me limpio, me lavo la cara y yo ya quedo limpia. Pero, ¿cuál era la función del espejo? Mostrarme cómo era que yo estaba. Lo mismo hace la ley. La ley me muestra cuál es mi condición ante Dios, si estoy teniendo una condición pecaminosa o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hace la ley? Vamos a leer el último texto que nos dice, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir? Que la ley lo que hace es conducirnos a Cristo Jesús. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Vamos a ver. Les mencionaba la palabra salvación. Salvación la obtengo solo por Cristo Jesús, por nadie más. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en el tema del plan de salvación que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿sí? Nuestra salvación es por fe. ¿Por qué? Para que por obras nadie se gloríe. Quien pagó el costo fue Cristo Jesús. Entonces, salvación, ahí estamos con Cristo Jesús. Luego, del otro lado tenemos el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado es algo que nos separa de Dios, es algo malo, es algo que Dios aborrece completamente. Ahora, ¿qué función tiene la ley dentro de todo esto? La ley viene a estar, por así decirlo, en medio. ¿Por qué? Porque esta ley me dice si estoy o no estoy en pecado, si lo que yo hice es o no pecado, pero a la vez que me muestra mi error, me lleva a Cristo, porque me muestra que la única solución para ser salvo es Cristo Jesús. Bueno, espero que haya quedado claro este aspecto porque yo no deseo que ustedes se confundan. La ley no me salva, lo que me salva es Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer el siguiente texto. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, aceptamos el sacrificio que Cristo hizo en favor del ser humano, mi vida tiene que cambiar. No puedo seguir siendo la misma persona, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que cierta persona, ya sea joven o una persona ya más adulta, se enamora de una persona que ejerce la prostitución.
Resulta de que se entera de que esta persona ejerce la prostitución, también debido a que pues desde muy pequeña quizá no contaba con los recursos, quizá sus papás la entregaron con una persona que al final de cuentas se aprovechó de ella y por esa condición está aquí, pero a él no le importa la situación, él le ama. Él se arregla con el dueño del negocio, emite un pago y libera a esta persona de la condición en la que se encontraba para evitar que siga ejerciendo la prostitución, le ofrece una nueva vida, le propone matrimonio, se casan, le ofrece un hogar, le da una casa, hasta incluso la incluye dentro de sus actividades, le da ya importancia, le da una condición de más honor. Pero ¿qué sucede? Esta persona de pronto se va de viaje a un viaje de negocios. Y bueno, todo normal, la deja encargada de algunas cuestiones. Y cuando regresa, viene a encontrar a su esposa ejerciendo nuevamente la prostitución. ¿Cuál creen ustedes que sería la actitud de este hombre o cómo se sentiría? Creo que totalmente desconcertado. Y ustedes dirían, bueno, esta chica, ¿qué quiere, verdad? Su actitud es incongruente. Y tiene que tomar una decisión, o continúa ejerciendo la prostitución o desea seguir en un matrimonio, porque no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo mismo sucede con Dios, ¿sí? Nosotros aceptamos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador. Lamentablemente, nosotros únicamente queremos a Dios como nuestro Salvador, más no como nuestro Señor. Y la cuestión no es así. Cuando yo conozco a Jesús, yo conozco que Él es un Dios de amor, que su carácter es perfecto y que Él tiene sus propios lineamientos y que Él quiere lo mejor para mí. Entonces, yo le amo y en consecuencia ese amor que yo tengo hacia Él, yo respeto la voluntad que Él tiene para mi vida. Yo respeto sus mandamientos por amor. Y cuando ya lo hacemos por amor, esos mandamientos ya no vienen a ser gravosos para mi vida. Ya no vienen a ser como que, ay, qué pesado. Ay, esto no aquí. Ay, no tengo que hacer esto ya. No, viene a ser como que, no, yo amo a Dios, le debo lealtad a Dios y yo deseo una nueva vida. Soy una nueva criatura y asumo un compromiso con Él. ¿Me entienden? Es ahí donde se ubica la ley de Dios. Los hijos de Dios ya tienen una nueva vida, ¿sí? Y lo que determina si yo al final de cuentas me identifico como parte del pueblo de Dios o parte o ser un hijo de Dios ya es mi conducta y mi actitud, ¿verdad? No puedo seguir teniendo la misma vida. Bueno, espero que con esto haya quedado claro. Más adelante quizá vamos a reiterar en este aspecto si quedó alguna duda. La semana pasada hablamos de una clasificación de leyes. Yo les mencionaba 4 específicamente. Les mencionaba las leyes sanitarias, las leyes jurídicas, las leyes ceremoniales y la ley de Dios. Abordamos únicamente las leyes sanitarias y las leyes jurídicas. Les mencionaba que las leyes sanitarias tienen por objeto preservar la salud del ser humano y que las leyes jurídicas están enfocadas en la conducta que este ser humano tiene en la sociedad, en regular esa conducta. Las leyes sanitarias vimos que abarcan muchos aspectos. Dentro de esos aspectos está el aspecto físico, el aspecto mental y mi aspecto espiritual. Mencionamos algunos ejemplos dentro de estas clasificaciones de leyes. Ahora, yo les quiero mencionar, dentro de todas estas leyes hay leyes que ya no están vigentes y hay leyes que sí continúan estando vigentes. Es cuestión que nosotros vayamos identificando. Por ejemplo, las leyes jurídicas sí fueron leyes que fueron para una nación en específico, para el pueblo de Israel. Cada nación tiene sus propias leyes y como el mismo Jesús lo dijo, nosotros tenemos que respetar las leyes, ¿verdad? Cada cuestión va en su lugar. El único principio que tenemos en relación a las normas jurídicas en la actualidad es: yo respeto toda norma jurídica siempre y cuando esta norma no atente contra los principios establecidos en la palabra de Dios. Si esta norma atenta contra los principios establecidos en la palabra de Dios, pues es allí donde Dios nos dice que pues no debemos obedecerlas. Caso contrario, nosotros debemos estar en sujeción a las normas. En un momento Pedro se encontró en un conflicto
un tribunal le ordenó que no debía hablar acerca de la palabra de Dios, no más. Y pues le soltaron, pero él dio una respuesta que me llama mucho la atención y quiero que con esto se quede. Él decía, ustedes la encuentran en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, él dijo, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, en conclusión, las normas jurídicas fueron para una nación en específico. Hoy nuestra nación tiene diferentes normas, nosotros estamos en sujeción a ellas. Únicamente la excepción a la regla es no estamos obligados a obedecerlas cuando estas normas atentan contra los principios de Dios únicamente, de lo contrario estamos en sujeción. Ahora, con las leyes sanitarias sucede algo especial, ¿sí? Parte de las leyes sanitarias está vigente y parte no. ¿Qué parte sí y qué parte no? De forma general. Hay leyes que fueron temporales, que fueron para la nación en específico. Por ejemplo, yo les decía, en aquel tiempo no se tenía un sistema de agua potable como con el que hoy contamos, no contaban con un sistema de drenaje. Por ejemplo, dentro de las leyes sanitarias que son muy amplias encontramos el aspecto de la higiene. Entonces les decía Dios, bueno, van a salir a guerra, va a haber un campamento. Entonces, si Dios, ustedes quieren que pelee con ustedes y ustedes saben que está con ustedes en su campamento, entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer? Tienen que mantenerlo limpio. Entonces les decía, cuando ustedes tengan alguna necesidad fisiológica, entonces en ese momento ustedes toman una estaca, abren un agujerito, ustedes hacen lo que tienen que hacer, luego tapan el agujerito y no hay problema. Tenían que mantener el campamento limpio porque Dios es un Dios santo, no podía estar en medio de desechos del ser humano, ¿verdad? Esa era una ley temporal y nosotros tenemos sanitarios y no aplica para nosotros. Otra regla que tenían antes era que, por ejemplo, no podían acercarse a cadáveres, a muertos, animales impuros y tocarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ellos quedaban contaminados. Entonces, imagínense, estaban expuestos ante un cadáver, se ensuciaban, luego iban a manipular alimentos. Imagínense, todo eso era, pues, podía ser hasta tóxico. Entonces, era cuidados que Dios tenía para con ellos. Eso ya no es aplicable a nosotros hoy, porque nosotros hoy, pues, ya tenemos un sistema de agua potable, ya podemos lavarnos nuestras manitas con agua y con jabón y, pues, ya no es aplicable. Ahora, qué principios de estas normas se conservan obviamente inalterables? Los principios son inmutables. Bueno, el principio es que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que yo no puedo consumir nada que le dañe, ¿sí? No debo de hacer nada que dañe mi cuerpo, tanto en un aspecto físico como en un aspecto mental, ¿sí? Y dentro de eso ya vimos la alimentación, que es algo que sigue vigente hoy en día. Bueno, ya los puse en contexto. Ahora sí, vamos a abordar el tema de hoy. El tema de hoy es la ley ceremonial. Yo necesito que ustedes se identifiquen con el objetivo de cada ley, ¿sí? Para que cuando ustedes vayan a subirles, yo obviamente no les doy todas las normas que están dentro de cada clasificación porque nunca terminaríamos de abordarlas. Entonces, yo lo que ustedes quiero que tengan es la noción, decir, bueno, ¿de qué trata esta norma? Entonces, cuando yo ubique tal norma, voy a decir, esa era, era una norma sanitaria. Esta es jurídica, ¿me entienden? Entonces ya vimos, sanitarias, conocidas relacionadas a la salud, jurídicas, obviamente, a la conducta del ser humano en sociedad. Ahora, las ceremoniales. ¿Qué es una ley ceremonial? Yo les he consignado una definición. Las leyes ceremoniales son un conjunto de normas que comprenden una serie de ritos, ¿sí? Empecemos por ahí, eran una serie de ritos que tenían un sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefiguraban a Cristo, a la venida de Cristo a esta tierra y a su sacrificio, e identificaban al creyente con Dios. Prácticamente fue como un método didáctico que Dios le dio al ser humano en relación a las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque le mostró el plan de salvación. Miren, si no se hubieran establecido estas leyes ceremoniales, jamás hubiéramos comprendido este plan de salvación. Es gracias a estas leyes que nosotros hoy comprendemos las consecuencias del pecado que acarrió, porque tuvo que venir Cristo Jesús, etc. Bueno, habiendo tenido este concepto, vamos a ver qué abarca las leyes ceremoniales. Si ustedes vieron en la gráfica que yo les consignaba en una de las diapositivas, aparecía un santuario. ¿Quiénes estuvieron?
dentro de nuestra serie del santuario creo que se les va a hacer un poquito más fácil porque ya se han de identificar con algunas cuestiones. Bueno, las leyes ceremoniales abarcan lo que es en sí el santuario, las partes del santuario, los oficiantes, qué ritos se hacían en el santuario, qué ofrendas se tenían que presentar. También abarcaban lo que eran las fiestas ceremoniales, ya vamos a ver qué fiestas habían, cuál era el objetivo, lo que eran los sábados ceremoniales y las nuevas lunas. Bueno, pero ¿qué es eso? Me van a decir, vamos a analizarlo de forma general, pero la idea es que ustedes se queden con un concepto para que puedan identificarlas en la Biblia. Entonces vamos a ir número 1 al santuario. ¿Cuál era el objetivo del santuario? El santuario vino prácticamente a restituir lo que se perdió en el Edén. Eunice les explicó que al principio, cuando no existía pecado, Dios podía hablar libremente con Adán y Eva cara a cara, ¿sí? Después de que entró el pecado al mundo, Dios no puede tener una relación con el pecado. O sea, existe, es como que aquí está Dios luz, aquí está el pecado tinieblas, y la luz con las tinieblas no tienen relación, o el agua con el aceite, ¿me entienden? Aquí está el agua con Dios y el aceite del otro lado no tienen relación. Entonces, se interrumpió esa comunicación. A través del santuario vamos a ver que se recupera en parte. Nunca vieron a Dios cara a cara, es decir, le vieron físicamente, pero sí escuchaban la voz de determinada persona, como lo vamos a ver más adelante. Número 2, ahí vamos a ver que existían sacrificios, ¿sí? Sacrificios de algunos animalitos. Bueno, esos animalitos, y en especial el cordero, representaba a Cristo Jesús y al sacrificio que posteriormente este iba a hacer. Así que en el santuario ellos encontraban salvación, perdón de pecados, restauración y purificación de su vida, ¿sí? Y lo que yo les mencionaba anteriormente, a través del santuario prácticamente se relata todo el plan de salvación. Dios es un maestro espectacular y miren, es tan didáctico para poder explicarnos que se van a dar cuenta que a través del santuario Dios les dice paso a paso todo lo que iba a acontecer desde que Cristo iba a venir a esta tierra hasta su ascensión al cielo y la función que hoy está desempeñando. Así que en conclusión, el santuario venía a ser una bendición para el ser humano y una solución para el pecado. Temporal, por supuesto. Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes del santuario y cómo era que este estaba estructurado? Primordialmente se identifican 3. Encontramos el atrio o patio, si ustedes quieren decirles, que estaba, vamos a ver la flechita, en esta parte de aquí. Aquí estaba el atrio o patio, ¿sí? Luego encontramos el lugar santo, que ya se encuentra ubicado dentro de esta pequeña tiendita hasta aquí, hasta donde llega esta como cortinita que ustedes ven. Esto es el lugar santo, ¿sí? Y en este lado ustedes encuentran el lugar santísimo. Solo ven ustedes un mueble. Ya vamos a ver qué mueble eran. Ese era el lugar santísimo. Cada parte del santuario tenía una función en específico y tenía un significado. Ahora, esta tiendecita que ustedes ven dentro de todo este cuadro donde está el atrio, aquí hay una tiendecita. Yo les marqué como una línea roja. A esto la Biblia le llama tabernáculo. Si ustedes se van al libro de Hebreos, se los dejé en la presentación, en el capítulo 9, en el verso 2 o 3, van a leer ustedes que dice tabernáculo e identifica al lugar santo y al lugar santísimo. Ahí no menciona el atrio porque el atrio no estaba incluido entre esa tiendecita que se le llamaba tabernáculo. Pero eso no quería decir que el atrio no fuera importante, era una parte tan importante porque ahí se hacían los sacrificios y ahí era donde era expiado prácticamente el pecado, ¿sí? Bueno, les quiero mencionar que dentro de este tabernáculo había una división. Ustedes pueden ver esta parte que yo les estoy señalando, esta cortinita se la llamaba velo. Les estoy dejando los textos en pantalla para que cuando les mandemos la presentación ustedes puedan leerlos despacio en casa. Si leemos todos no vamos a terminar. Entonces yo les voy a ir explicando y ustedes lo van leyendo después en casa. Está el velo. El velo servía para hacer una distinción y para delimitar el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí?
Eso lo encuentran ustedes en Éxodo 26, 31 y 30. Bueno, aquí en esta parte de aquí, en donde se encuentra el atrio, el sacerdote entraba a cumplir sus funciones todos los días. Las funciones que asumían eran unas funciones diarias, ¿sí? En el lugar santo también ejercía funciones diarias, entraba todos los días. La misma Biblia lo dice. Ustedes pueden irse a Éxodo 29, 38, a Levítico 6, 13 y a Hebreos capítulo 9, versos 2 y 6. Todos los días entonces se realizaban ritos, el sacerdote oficiaba en esta parte del patio hasta aquí, hasta el lugar santo. Ahora, ¿qué pasaba con esta parte de aquí? Era una parte muy especial. A esta parte entraba el sumo sacerdote solo una vez al año, únicamente. Eso lo encuentran ustedes en Levítico 16, 34 y en Hebreos 9, 7. Y ese día que entraba a esta parte era un acontecimiento muy especial. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, en este santuario habían diferentes muebles. Por ejemplo, en el atrio patio, por aquí, que está por aquí, encuentran ustedes dos. Encuentran de este lado el altar de los holocaustos, era ahí donde se hacían los sacrificios. Aquí ustedes ven al pecador, un símbolo, ¿verdad?, de una persona que pues había cometido un error y traía un animalito, ¿verdad? Traía su ofrenda. Entonces entraban aquí y aquí era donde se ofrecían, aquí era donde se sacrificaban. Entre el tabernáculo y el altar del holocausto estaba la fuente o pila. Ahí ustedes pueden observar que en su interior pues había agua, ¿verdad? Esa agua servía para que los sacerdotes se pudiesen lavar las manos, pudiesen lavarse los pies antes de poder entrar al tabernáculo. Ya cuando entraban al tabernáculo, en la primera parte del tabernáculo, que sería el lugar santo, se encuentran ubicados o se encuentran posicionados tres muebles. ¿Qué muebles son estos? Encontramos aquí de este lado, vamos a ver, aquí donde yo les estoy señalando, está la mesa del pan de la presencia. Frente a esta mesa se encuentra el candelabro, que por así decirlo era una lámpara, ¿sí? Y en medio, frente al velo, ese velo especial que yo les comentaba, este aquí, se encontraba el altar del incienso. Todo esto era algo muy solemne. Y en el lugar santísimo había únicamente un mueble. Ese lugar, yo les decía, jamás iban a ver ustedes entrar una persona hasta ahí. Y los sacerdotes jamás iban a entrar dentro del año, hasta la fecha que Dios les había indicado. Entonces ahí encontraban el arca del pacto. Cuando Moisés estuvo vivo, era en este lugar y a través del arca, encima del arca hay una tapadera que se le llamaba propiciatorio, que tenía dos querubines representados. Ahí era donde se comunicaba Dios con Moisés. ¿Qué se dice en la Biblia? Cara a cara. ¿Por qué? Porque Moisés le escuchaba y hablaba, ¿verdad? Aunque Moisés no le viera, pero sí le escuchaba. Entonces, un lugar muy solemne y un lugar muy especial. Todo esto prácticamente, el santuario era, como yo les decía, un lugar en el que se iba a encontrar salvación, en el que se iba a encontrar purificación y en donde se realizaban una serie de ritos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los que oficiaban dentro de este tabernáculo? Dentro de este tabernáculo se seleccionó a alguien. ¿Y quién fue? El hermano de Moisés. Este hermano de Moisés se llamaba Aarón. Aarón era de la tribu, el pueblo de Israel se dividía en 12 tribus, ¿sí? Israel fue uno de los nombres que se le dio a Jacob, ¿sí? Dios le llamó Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Cada hijo representó una tribu, ¿sí? Una de las tribus era la tribu de Leví. Esa tribu Dios la escogió para que fuera una tribu que le sirviera a él específicamente el santuario. Y de la tribu escogió a Aarón y a sus hijos, a sus descendientes, para que fueran sus sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes oficiaban aquí en el santuario. Eran los únicos que podían hacerlo. Y les colaboraban, como ya les mencionaba, el resto de sus hermanos que pertenecían a la tribu de Leví. Estos hermanos que pertenecían a la tribu de Leví podían estar activos de la edad de 25 a 50 años de edad.
Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Números, capítulo 8, versos 6, 11 y del 23 al 25. Ahora les quiero decir, el vestuario que utilizaban los sacerdotes no era cualquier vestuario, era un vestuario sumamente especial. Pero antes de pasar a ese vestuario, yo quiero hablarles un poquito acerca de los servicios que se hacían dentro del santuario, ¿sí? Dentro de esto que ustedes tienen en pantalla. Yo lo he denominado así para que les sea un poquito más fácil. Se realizaba un servicio diario, un servicio semanal y un servicio anual. El servicio diario se ejecutaba en el atrio y en parte de aquí del lugar santo. Miren, pues aquí en el atrio era obligatorio que todos los días se sacrificaran 2 corderos, ¿sí? Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Este sacrificio pues se le llamaba continuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuego debía estar activo todo el día, no podía apagarse, ¿sí? Por eso era que se sacrificaba un cordero y se quedaba, ¿verdad? Hasta el atardecer. O sea, ahí se quedaba y el fuego estaba encendido. Al atardecer ya era otro cordero y así era todos los días. Así que el sacerdote fungía aquí todos los días, claro, adicionalmente a lo que ya traía el pueblo. En el lugar santo, todos los días debía de velarse porque este candelabro estuviera encendido. El aceite que se utilizaba en el candelabro era un aceite de oliva. Y todo el día debía estar encendido el candelabro. No podía apagarse. Era una norma, ¿sí? De igual forma, el altar del incienso debía estar todo el día activo. Todo el día tenía que estar ese incienso. Y les quiero decir, el incienso que se consignaba en este altar era un incienso especial. Nadie más podía tenerlo en su casa. Nadie más podía prepararlo. Era exclusivamente para este altar. Semanalmente entraba el sacerdote y se ubicaba aquí en esta mesita que ustedes ven aquí. Y en esta mesita, ¿qué era lo que se encontraban? Eran panes. Eran 12 panes. Uno que representaba a cada tribu de Israel. Uno por cada tribu. 6 de un lado, 6 del otro. Esos panes eran cambiados cada séptimo día. Cada sábado entraban y se cambiaban estos panes. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Números, capítulo 28, y en el libro de Éxodo, capítulo 29. También en Levíticos 24, 5 al 9 y en Números 28, 9 y 10. Ahora, el servicio anual lo vamos a ver más adelante, que era el que se realizaba en lo que se llamaba el Día de la Expiación, que se ubica dentro de las fiestas ceremoniales. Era un día muy solemne, era lo que yo les decía, era el único día del año en que el sumo sacerdote podía llegar hasta aquí, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos con las vestiduras de los sacerdotes. Fíjense que las vestiduras sacerdotales eran vestiduras muy especiales. Si ustedes tienen la pantalla muy pequeña, pueden ampliarla. Como amplían las fotos en su celular, es la misma mecánica, ¿sí? Así que el sumo sacerdote tenía una vestidura especial. Claro, los sacerdotes que se les llamaba sacerdotes comunes, les decían por tener una diferencia total con el sumo sacerdote, también tenían vestiduras especiales, pero las del sumo sacerdote estaban compuestas por diferentes elementos. Les quiero decir, estos vestidos eran considerados vestidos sagrados, ¿sí? Solamente podían utilizarlos los sacerdotes, es decir, Aarón, sus hijos y los descendientes de ellos, ¿verdad? El sumo sacerdote en la época en que vivió Aarón fue Aarón. Ahora, los vestidos fueron confeccionados por personas especiales. No cualquier persona confeccionó estos vestidos. Fueron personas electas por Dios a quienes Dios les dio mucha sabiduría para poder confeccionar estos vestidos. Ahora, ¿qué colores se utilizaban dentro del vestuario? Fíjense que ustedes, tanto en el vestuario del sacerdote como en el santuario que vimos anteriormente, en las cortinas y en el velo, van a ver colores que resaltan y que siempre van a encontrar. ¿Qué colores eran? El azul, el púrpura, el carmesí y el lino. Lino torcido se le decía. Entonces, eran los colores que prevalecían también en el vestuario del sumo sacerdote. Cada color
tenía un significado. Y todos tienen un fundamento bíblico. ¿Sí? Por ejemplo, el color azul se identificaba con los mandamientos de Dios, es decir, que identificaba con un respeto a las normas de Dios. Ustedes lo pueden ratificar en Números 15, 37 al 39, en donde Dios le ordena al pueblo que se hagan vestidos con unas franjas de color azul y que eso les iba a recordar el respeto a los mandamientos de Dios. El púrpura era identificado como un color de la realeza. El carmesí era similar al color rojo, así que ya iba identificando al pueblo con la sangre, con el sacrificio de Jesús. Y el lino torcido, que era un color blanquito, tenía un significado de pureza, ¿sí? Ahora, ¿cómo estaba conformado el vestuario del sacerdote? Vamos a verlo brevemente. Vean, pues, el sacerdote tenía un efod, que era esta parte de aquí. Era esta parte de aquí, miren, sin comprender esta parte, solamente la parte que ustedes ven por aquí, con estos colores. El efod debía de tener 2 sombreras, aquí estaban las sombreras. En cada hombro debía de haber una piedra, la piedra se le llamaba piedra de ónice. Entonces tenían en total 2 piedras. En cada una de las piedras tenían que ir grabados como grabadura de sello los nombres de las tribus de Israel. 6 iban de un lado y 6 del otro lado. El orden para consignarlos era el orden de nacimiento, ¿sí? Bueno, encontramos también dentro del vestuario el pectoral. Se le denomina el pectoral del juicio. Aquí lo pueden ver, es este cuadrito que está aquí, miren, en esta parte de aquí. Este pectoral tenía piedras preciosas. Estaban establecidas en 4 hileras. Cada hilera tenía 3 piedras preciosas. Estas piedras eran engastadas en oro. Y en cada piedrecita, que eran en total 12 piedras, había escrito un nombre de los hijos de Israel, un nombre de cada tribu, ¿sí? Así que el sacerdote siempre iba a llevar en el pecho el nombre de los hijos de Israel ante la presencia de Dios. Al extremo del pectoral, se me traba un poquito la flechita, pero al extremo del pectoral ustedes podían ver 2 piedras. Una piedra se llamaba el Urim y otra piedra se llamaba el Tumim. Estas 2 piedras representaban la voluntad de Dios, ¿sí? Que el pueblo de Israel la recibía, ya sea en una forma afirmativa o en una forma negativa, cuando consultaban determinadas cuestiones con Dios. Este pectoral estaba, por así decirlo, adherido al efod. Si ustedes ven en la parte de arriba de ese cuadrito, existían 2 anillos. Perdonen, se fue. Existían 2 anillos y en esos 2 anillos estaban colocadas 2 cadenitas de oro, ¿sí? Que estaban fijas al efod, ¿verdad? Entonces, siempre iba a estar fijo este cuadrito, el pectoral, al pecho del sumo sacerdote. En la parte de abajo ya estaban sujetas con cintos de color azul, ¿sí? Bueno, debajo de este efod, el sacerdote tenía un manto. El manto era color azul, ustedes lo pueden ver. En la parte de arriba del manto tenía que tener una abertura para que obviamente pudiese pasar la cabeza del sacerdote. Y en esta abertura todo estaba bordado, ¿verdad? La orilla estaba bordada. Y en la parte de abajo del manto, si ustedes pueden ver aquí, en la orilla, se colocaba una granada y una campanilla. La granada era siempre de azul, púrpura y carmesí. Y se colocaba una granada y una campanilla, una granada y una campanilla. ¿Qué sucedía? El objetivo era que cuando el sumo sacerdote entrara oficial al tabernáculo, se escuchara el sonido, tanto cuando entraba como cuando saliera, y que no muriera. Era algo que ya estaba establecido. También tenía una túnica debajo del manto. La túnica era de color lino torcido, es decir, era blanca. Aquí la pueden ver ustedes. Tenía un cinto, es el que tienen aquí en la cintura, con el que sujetaba prácticamente su vestuario, ¿verdad? En la parte de arriba tenía lo que se le conocía como una mitra. La mitra era también de color blanco o color lino, el lino torcido, como ustedes lo ven, y
tenía una diadema. Esa diadema era toda de oro y tenía una grabadura. Esa grabadura decía santidad a Jehová. ¿Qué quería decir? Que el sacerdote iba a guardar una estrecha relación con Dios, ¿verdad? Y debía ser una persona que obviamente identificara uno de los atributos que tiene Dios, que es santidad, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, estas vestiduras eran muy especiales y tenían un significado. Cuando los sacerdotes iban a oficiar, utilizaban calzoncillos. Esos calzoncillos eran también de lino y de lino torcido y los utilizaban cuando oficiaban en la tienda de la reunión y cuando hacían sacrificios frente al altar para cubrir su desnudez. Y bueno, las vestiduras del sacerdote común no tenían tanta cuestión como las del sumo sacerdote, simplemente tenían una túnica de lino, una túnica blanca, tenían un cinto y una tiara. Era lo único que tenían las vestiduras del sacerdote común. Y en este caso, estos entraron a oficiar únicamente después de que fueron consagrados. Entonces, todo lo que ustedes pueden ver en el santuario, desde los muebles hasta los oficiantes, era algo muy santo, ¿sí? Bueno, ya les había hablado de los ritos, el diario, el semanal y el anual, así que ahí pueden ustedes ver los textos y para poder corroborarlos en casa. Vamos a hablar acerca de las ofrendas que eran presentadas ante Dios por el pueblo del pueblo de Israel. Bueno, les quiero contar que en el libro de Levítico ustedes pueden identificar 5 clases de ofrendas, ¿sí? Estaban los holocaustos, las ofrendas de gratitud, que eran ofrendas de granos. Les voy a poner aquí la imagen. Las ofrendas de paz, estaban las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Eran 5 clases de ofrendas. Ahora, les quiero decir, la mayoría de estas ofrendas, bueno, dentro de las 4 clasificaciones, excepto una, eran de animales domésticos y tenían un costo, obviamente, para el oferente. Como regla general, las ofrendas que incluían sacrificios de animales tenían que la grasa que tenía el animalito no se lo podían comer. Esa grasa tenía que ser quemada, ¿sí? Esa grasa era de olor grato para Dios y era para Dios, no se las podían comer. Otra cosa que ya lo vimos la semana pasada era, de hecho, en los ritos, ellos no podían comerse la sangre de los animales que estaban degollando. Normalmente esa sangre era vertida alrededor del altar. ¿Sí? No podían ni quemar la sangre ni consumir la sangre, ¿sí? Era algo general. Todos los animales que eran presentados tenían que ser animales sin defecto. No podían presentar un animal cojo, ningún defecto, ¿sí? Y obviamente tenían que ser animales limpios, ya estaban establecidos en la Biblia. Entonces, vamos a verlas rápidamente. Mira, la primera, la que ustedes encuentran, la ofrenda del holocausto, ya era una ofrenda que se presentaba antes de la construcción del santuario. Si ustedes se recuerdan, si nos ubicamos con Abraham, Abraham a todos los lugares a los que él iba siempre construía un altar y dice ofrecía holocaustos a Dios, ¿sí? Ya se tenía el concepto de ese sacrificio, ¿sí? Si nosotros nos vamos con Noé, Noé dice que después de que él salió del arca, él en agradecimiento a Dios, después del diluvio, que su familia fue salva, él construyó un altar, ¿sí? Y en ese altar él sacrificó determinados animalitos limpios como expiación, ¿sí? Ya era un holocausto a Dios. Entonces ya ellos ya tenían un conocimiento previo a la construcción del santuario, pero de algunas cuestiones, por ejemplo, el holocausto. De lo demás, no, fue hasta después donde ya Dios les da como un plano más detallado de todo esto. Bueno, ¿cuál era el objetivo de las ofrendas del holocausto? Estas ofrendas eran utilizadas más como ofrendas de consagración y de expiación, ¿sí? Prácticamente yo las presentaba cuando yo deseaba restablecer mi relación con Dios y presentaban estas ofrendas a aquellos que cometían pecados que no
estaban incluidos en las ofrendas por el pecado ni en las ofrendas por la culpa, siempre y cuando el pecado cometido no hubiera sido en abierta rebelión contra Dios. Es decir, Dios dio un mandato y dijo, no hagan esto por tal cuestión, y decía, ay, me vale lo que dijo Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Siempre que no fueran en abierta relación con Dios, podían presentar su ofrenda del holocausto. De lo contrario, eran cortados del pueblo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿de qué estaban compuestas? Miren, la mayoría de ofrendas, por lo menos la ofrenda del holocausto y las ofrendas de paz, podían presentarse animalitos como vacas, corderos, podían presentar cabras, podían presentar ovejas y en el primero del holocausto también podían presentar aves. Eso era atendiendo a los recursos que tuviera la persona. Si la persona era de escasos recursos, no iba a llevar un cordero, se le permitía que llevara aves que eran mucho más económicas. Bueno, ¿cuál era el procedimiento? Los procedimientos variaban, ¿sí? Pero de forma general puedo mencionarles que llegaba el pecador, ubíquense en el santuario, llegaba a la entrada del santuario y llevaba su ofrenda, llevaba el animalito. Entonces este oferente ponía sus manitas sobre el animal, sobre la cabeza del animal. Esto era un símbolo. ¿Cuál era el símbolo? Que yo, pecador, le transfería así mis pecados al animalito, ¿sí? Que era el que iba a morir por mí. Entonces, le ponía las manos, confesaba mi pecado y degollaba al animalito, ¿sí? La sangre, como yo les decía, era rociada alrededor del altar. La grasa era quemada para Dios. Ese animalito era dividido en trozos y lo que no se quemaba ya podía, en este caso en algunas ofrendas, no así, en la ofrenda del holocausto, podían comérsela los sacerdotes. En la ofrenda del holocausto les quiero decir que nada quedaba para los sacerdotes. Era todo para Dios, era consumido, era algo muy solemne de mucha consagración. En las ofrendas de granos es la única ofrenda en la que no hay involucrada animalitos, ¿sí? Estas eran ofrendas en donde lo que se le presentaba ante Dios era vegetal, ¿sí? No había sangre, entonces no había carne. ¿De qué eran? Normalmente era de flor de harina, ¿sí? Eso que presentaban ante Dios no debía de llevar levadura. Ustedes saben que la levadura es el hongo que se utiliza para poder inflar la masa, ¿verdad? En este caso no podían tener la levadura. La levadura en la Biblia es un sinónimo de pecado y recuérdense que ante Dios nada, o sea, debe ser pureza. Entonces, esta flor de harina era sin levadura, no se le podía aplicar miel, la miel también la rechazaba Dios, lo único que se le aplicaba era sal. La sal era un símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. ¿Se recuerdan ustedes que la sal siempre ha sido utilizada como conservante? Bueno, ¿qué significa? La perpetuidad del pacto de Dios con su pueblo, ¿sí? Bueno, si, en esta ofrenda de granos no se buscaba expiación, es decir, perdón de pecados. Esta ofrenda era como un obsequio que la persona le quería dar a Dios. Pasamos con las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz, ahí sí ya incluían animalitos, de los que yo les había mencionado, vacas, corderos, cabras, ganado, etcétera. Entonces, se seguía el procedimiento que anteriormente yo les mencioné, era muy similar. La grasa, la diferencia entre las ofrendas de paz y el holocausto era en que las ofrendas de paz, ahí sí había una parte de la carne del animal que sí podía comérsela el sacerdote. Entonces, una parte era quemada para Dios y otra parte era para que el sacerdote pudiera consumirla junto con el oferente. Era la única ofrenda que el oferente podía tener junto con el sacerdote, ¿verdad? La de paz. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esta ofrenda? Era alabar a Dios. Ese era el objetivo. Bueno, y las últimas dos, miren, las últimas dos estaban relacionadas con pecado, ¿sí? La ofrenda por el pecado se daba cuando yo había cometido algún pecado por inadvertencia, es decir, no es que yo lo haya planificado y atentara contra los mandamientos de Dios. Entonces yo debía de presentar el animalito. Les quiero decir que en este caso especial de ofrenda por el pecado, sí ya no se les daba como a escoger qué animalito, ya se decía qué tipo de animal, atendiendo a la persona que ha cometido el pecado. Por ejemplo,
Si el sumo sacerdote, el que era el mediador entre Dios y los hombres, cometía un pecado, él tenía que llevar un becerro. Si era la congregación, también un becerro sin defecto. Si era un jefe de alguna de las tribus, tenía que presentar un macho cabrío. Y si era una persona individual, debía de presentar una cabra sin defecto, ¿sí? El procedimiento variaba atendiendo a la persona. Los primeros dos que yo les mencioné, que era el sumo sacerdote y la congregación, sí tenían un procedimiento muy similar. Dentro de este procedimiento estaba de que después de que era degollado el cordero, la sangre era llevada al lugar santo. El sumo sacerdote metía su dedito en la sangre y la rociaba sobre el velo 7 veces, como por gotas. Después de hacer esto, metía otra vez su dedito y untaba los cuernos del altar del incienso con sangre, y el resto de la sangre era vertida alrededor del altar de los holocaustos que estaba al inicio, a la entrada del santuario. Sí, y pues de igual forma, ¿verdad? La grasa era quemada y solamente una parte del animalito podía ser consumida por los sacerdotes. Y por último, la ofrenda por la culpa. Miren, ¿qué diferencia hay entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa? La ofrenda por la culpa normalmente se daba en pecados en donde yo había ofendido a mi prójimo, ¿sí? A una tercera persona. Y yo, en el momento en que cometí el acto, yo como que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. En determinado momento reaccionaba y sentía un sentimiento de culpa ante Dios, y era ahí donde yo presentaba la ofrenda. Pero ¿qué pasaba? No era solo de presentar la ofrenda. Previo a presentar la ofrenda debía de haber una enmienda, una compensación, una restitución. Todo aquello en lo que yo había defraudado a mi prójimo, lo que yo había tomado de él, lo que yo no le quería devolver, lo tenía que devolver íntegramente. Y adicional a ello, debía de pagar una penalización que equivalía a la quinta parte del valor de la cosa, es decir, el 20%. Solo cuando yo ya había hecho esa restitución, ya podía presentar mi ofrenda ante Dios, y así era como yo podía ser perdonado. Esa era la diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa había una restitución, y normalmente se cometían estos pecados en relaciones de trabajo o en relaciones comerciales, ¿verdad? Se daba cuando, por ejemplo, ellos estaban llegando a un acuerdo y de pronto, sin querer, la persona decía, para como darle mayor certeza al negocio que estaban realizando en ese momento, mira, yo lo juro por Dios. Y cuando reaccionaba, hice un juramento por Dios y no debía de haber jurado en el nombre de Dios, entonces entraba culpa en él y entonces ya debía de presentar su ofrenda. O se daba cuando una persona me había dejado encomendada algo, lo que se le llama el depósito, ¿verdad? Me dejaron encomendar algo, pero regresó y me lo pedía y yo ya no se lo quería devolver. Me quería adueñar de lo que me habían dejado para guardarlo. Bueno, ahí era donde estaba la ofrenda por la culpa. O cuando se hacían que una manipulación o con las cosas santas, ¿sí? Se hacía un uso indebido de las cosas santas. Por ejemplo, yo tocaba algo y que si eso era el diezmo y el diezmo no lo podía tocar, y después me daba cuenta, bueno, tenía que hacer la restitución y presentar mi ofrenda. Bueno, eso eran las ofrendas. Miren, yo se las estoy dando de forma general porque si las vemos tan específicamente, sería dar una serie de temas acerca de las leyes ceremoniales. Bueno, vienen las fiestas ceremoniales. En total eran 7 fiestas, ¿sí? Las fiestas se desarrollaban entre la primavera y otras eran, se celebraban en el otoño, ¿sí? Los meses, pues cada mes tenía un nombre, ¿sí? Diferente al que nosotros tenemos hoy. Si ustedes amplían la imagen, pueden ver el nombre que tenían los diferentes meses del año. Vamos a ver qué fiestas eran las que había. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y las cabañas. Cada fiesta identificaba un acontecimiento especial que había ocurrido entre el pueblo de Israel y Dios, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, si ustedes se van, esta fiesta fue inaugurada, por así decirlo,
cuando el pueblo estaba en Egipto y empezaron a caer las plagas. La 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿qué pasaba? Todo hijo primogénito de los egipcios iba a morir. Pero, ¿qué señal iba a identificar al pueblo de Dios? Dios les mandó, en este caso, degollaran un corderito. La sangre de ese corderito iban a ubicarla en los 2 postes de la puerta y en el dintel, y así cuando pasara el ángel exterminador y viera la sangre, no iba a haber mortandad en esa casa. Entonces quedó como una fiesta que tenía que celebrarse entre ellos. El cordero era seleccionado desde el día 10 del primer mes, que se fijó en esa ocasión cuando iba a ocurrir este acontecimiento, y era degollado, sacrificado el día 14 de Nisan, al atardecer, ¿sí? Estaba la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba del 15 de Nisan al 21, ¿sí? Durante 7 días ellos pasaban consumiendo panes sin levadura. Les quiero decir que cuando hablamos de fiestas, ellos tenían ciertas comidas que debían de consumir y ciertas bebidas, y también ciertas comidas y ciertas bebidas de las que tenían que abstenerse, ¿sí? Por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, en ninguna casa podía haber levadura, ¿sí? En ninguna. Bueno, en la fiesta de las primicias era donde el pueblo le llevaba una ofrenda a Dios agradeciendo por la primera cosecha de cebada, ¿sí? Esa se celebraba el 16 del primer mes. Entonces, las primeras 3 eran seguiditas, 14, del 15 al 21 y el 16 de Nisan, ¿sí? Eran muy seguidas. 50 días después de la fiesta de las primicias, que era el 16 de Nisan, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Pasaban 7 semanas. ¿Qué se celebraba en la fiesta del Pentecostés? Bueno, llevaban como ofrenda los primeros frutos como ofrenda del trigo, ¿sí? Eso era lo que le llevaban a Dios. Y se celebraba también la promulgación de la ley. Si ustedes leen el libro de Éxodo, se darán cuenta de que a partir de que el pueblo salió de Egipto, 7 semanas después fue promulgada la ley, ¿sí? 50 días después, y eso es lo que se celebra en la fiesta del Pentecostés. Bueno, y las últimas 3 se celebraban en el 7º mes. La fiesta de las trompetas se celebraba el 1 del 7º mes. Esa fiesta era una fiesta solemne. ¿Por qué? Porque anunciaba que pronto iba a ocurrir un acontecimiento grande, que era el gran día de la expiación. Y todo el pueblo tenía que estar consagrado a Dios, ¿sí? Tenía que haber un reavivamiento, tenía que tener una actitud de arrepentimiento, de confesión y de acercarse a Dios. Eso era lo que ocurría en el día de la expiación, pero antes de eso había un anuncio, y para eso era la fiesta de las trompetas. El día de la expiación, que se celebraba el 10 del 7º mes, era un día de purificación. Era, como yo les decía, el único día que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ese día era un día muy solemne, la congregación estaba afuera, toda afuera del santuario, estaban en el campamento, no se podían mover de ahí. Y mientras tanto, el sacerdote estaba oficiando, el sacerdote hacía reconciliación por él y por el pueblo, ¿sí? Por todos los pecados cometidos durante el año, y porque recuérdense, diariamente se hacían sacrificios en el santuario. Entonces, el santuario en sí ya tenía como una representación de pecado. Entonces, una vez al año tenían que purificarlo, ¿sí? Y quien no se había arrepentido de sus pecados, prácticamente era cortado. Era algo muy, muy, muy solemne. Y por último tenemos la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas se celebraba por 8 días. Era del 15 al 21, en este caso del 7º mes. ¿Qué pasaba con las cabañas? Ellos construían pequeñas como chocitas temporales. ¿Por qué? Porque les recordaba su estadía en el desierto. En el desierto, ustedes saben que ellos no pudieron tener algo fijo. Ellos tenían que ir de un lado a otro. Entonces, sus construcciones eran pequeñas chocitas, ¿verdad? Pequeñas tienditas. Entonces, en esa fiesta se conmemoraba la protección que Dios había hecho por cada uno de ellos durante el tiempo en que vivieron en cabañas, en pequeñas chocitas, ¿sí? Y era día de gran alegría. Ellos le agradecían a Dios. ¿Por qué? Porque Dios
cumplió su promesa de poder introducirlos en la tierra prometida, y que era una tierra que dice que era muy fértil, entonces le llevaban a Dios de todos los frutos con los que Dios los había bendecido, ¿verdad? De los viñedos, de las higueras y todos los frutos. Ellos los llevaban y presentaban a Dios una ofrenda como agradecimiento a lo que Dios había hecho en favor de ellos. Quiero decirles que estas fiestas tienen un trasfondo y un cumplimiento en Cristo Jesús, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la de la Pascua, Jesús es nuestra Pascua, es decir, es el Cordero que se sacrificó como sustituto de nosotros, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Merecíamos morir por nuestros pecados, pero hubo alguien que se ofreció como sustituto y ese fue Jesús, ¿sí? Él es nuestra Pascua. Y así cada una de ellas tiene un cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, en relación a los sábados ceremoniales, ¿qué sucedía con estos sábados? Ustedes los pueden encontrar íntegramente en el libro de Levítico, capítulo 23. Si ustedes se van a Levítico 23, van a encontrar estas 7 fiestas. Y ahí van a poder ubicar los sábados ceremoniales. ¿Cómo pueden identificar esos sábados ceremoniales? Con una frase, ¿sí? Los sábados se daban dentro de las fiestas. ¿Qué pasaba con estos sábados ceremoniales? ¿Cuándo era el sábado ceremonial? Cuando ustedes identificaban que decía que en la fiesta, determinado día, en ese día iba a tener una asamblea santa y era un día de completo reposo, ¿sí? Entonces era un día diferente a los demás. Entonces les llamaban sábados ceremoniales porque estaban dentro de las fiestas ceremoniales y porque, ¿qué significa la palabra sábado? La palabra sábado viene de Shabbat, que significa descanso, ¿sí? Pero lo curioso era que estos sábados ceremoniales no fuese que caían siempre, en día sábado, ¿sí? Muchas veces caían en día miércoles, en día jueves o lo que hoy conocemos como día viernes, ¿sí? Y van variando. Por ejemplo, podía ser que en la fiesta de los panes y levadura, el 15 del primer mes fuera un día jueves y ese día era de completo reposo. Bueno, entonces era un sábado ceremonial. El siguiente año puede ser que el 15 del primer mes fuera, en este caso, un jueves. Bueno, ese día era el sábado ceremonial, ¿sí? No tienen nada que ver con el sábado semanal. Son sábados diferentes. Eran sábados de descanso con ocasión de las fiestas, ¿sí? Y no los tenían todas las fiestas. Por ejemplo, fiestas excluidas de estos sábados estaba la Pascua y la fiesta de las primicias. De ahí todos tenían un sábado ceremonial, es decir, un día de descanso total. La fiesta de los panes y levaduras tenía 2, por eso les puse una S ahí. Todas las fiestas donde parezca una S era porque habían sábados ceremoniales. Aquí les puse 2 porque el día 15 era un día de completo reposo y el día 21 era un día de completo reposo, ¿sí? En el Pentecostés, que se celebraba 50 días a partir del 16 del primer mes, ese día era de completo reposo. En la de las trompetas y en la de la expiación también, esos días eran días muy solemnes, y en la fiesta de las cabañas, que era por 8 días, el primer día, que era el 15, era un día de descanso, y el 21 también, ¿sí? Entonces, a eso se le llamaba los sábados ceremoniales. ¿Por qué ceremoniales? Porque solamente tenían ocasión en relación a las fiestas, ¿sí? Y como les digo, no necesariamente caían en día sábado. Es totalmente diferente el sábado semanal al sábado ceremonial y posteriormente lo vamos a ver. Bueno, para concluir con todo esto ceremonial, estaban las nuevas lunas o novilunios. ¿Qué era esto de las nuevas lunas? Bueno, de forma sencilla, para resumírselo, les quiero decir que nueva luna o novilunio en hebreo se decía Rosh Hodesh, que significaba cabeza de mes o inicio de mes. Bueno, eran ofrendas que eran dadas al principio de mes para Dios, ¿sí? Esas ofrendas ustedes lo pueden encontrar en Números 28, 11 al 15. Así que eso eran las nuevas lunas. Bueno, vamos a leer un texto para que ustedes se ubiquen dentro de esto. Vamos a ir a Números 28, 11 al 15. Dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová, y ahora ya saben ustedes qué es el holocausto.
2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro y la tercera parte de 1 hin con cada carnero y la cuarta parte de 1 hin con cada cordero. Lo que me interesa es lo que está en negrilla. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses. Por ahí nos vamos a quedar. Entonces había una ofrenda especial al inicio de cada mes. Bueno, con esto terminamos los... Miren, yo se los di de forma general. ¿Qué concepto quiero que ustedes se queden? Que en las fiestas, las leyes ceremoniales, perdón, habían ritos, todo era enfocado en santuario, en sacrificios, en algo que tenía que ver con relación el pueblo de Israel y Dios, ¿sí? Y había normalmente sangre de por medio, ¿sí? Y había algo muy solemne. Ahora, ustedes han escuchado esa frase que dice, es que la ley fue clavada en la cruz. Y la ley, y la ley, y la ley. Bueno, y ahora hemos aprendido que hay diferentes clases de leyes. Entonces, ¿qué ley fue la que fue clavada en la cruz? A ver, ¿qué eran estas leyes ceremoniales con relación a Cristo? Vamos a leer un texto. Vamos a leer Hebreos 10:1 y les digo, estas preguntas que les consigné al final, que son como 4 o 5, son las finales. Con esto concluimos el tema, ¿sí? Entonces, el primer texto dice, Hebreos 10:1, porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. Entonces, ¿qué eran estas leyes? Eran solo una sombra, es decir, algo más iba a venir después y se iba a cumplir en una persona. O sea, si ustedes se dan cuenta, hoy nosotros ya no estamos matando corderitos. Ya no tenemos que presentar un cordero, ya no tenemos que tener un santuario, ya no hay esto de oficiar con los sacerdotes, no, ya no. ¿Por qué? Porque eso fue parte de un plan, de una estrategia pedagógica que Dios utilizó para que el pueblo entendiera el plan de salvación y lo que iba a venir. Entonces, estas leyes eran únicamente una sombra de lo que iba a venir, ¿sí? Ahora, miren, hay algo especial. Yo les hablé del velo del templo, ¿sí? El velo, ¿se recuerdan ustedes que era el que dividía lugar santo y lugar santísimo? Ese velo no podía estar abierto, no podía estar rasgado, nada. O sea, tenía que conservarse intacto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió con este velo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo? ¿De qué templo estamos hablando? Del templo de Zorobabel, que fue el que estaba construido en la época en la que estaba Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió con ese velo? Vamos a leer Mateo 27:51. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, esto tenía un significado. No podía ser que ese velo estuviera rasgado y nadie lo rasgó. Cuando Cristo murió, la Biblia dice que ese velo se rasgó en dos. Vamos a irlo entendiendo más con la siguiente pregunta. Son 2 preguntas las que hacen falta. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué pasó con estas leyes expresadas en ordenanzas y ritos? Todas estas leyes que tienen relación con el santuario. ¿Qué pasó con estas leyes? Identifiquémonos. Dice que eran una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? Dice que el velo del templo se rasgó, ese que hacía una división entre lugar santo y lugar santísimo se rasgó. Bueno, ¿qué pasó con estas leyes? Vamos a leer Efesios 2:15. Efesios 2:15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades. Cuando habla en su carne está hablando de Jesús y de su sacrificio, ¿sí? Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, ¿qué pasó con estas leyes? Díganme, ¿tenía sentido si Cristo había venido a morir por mí
a esta tierra, se ofreció como un solo sacrificio. ¿Tenía sentido seguir sacrificando corderos? No, porque todo eso prefiguraba a quién, a Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por eso se rasgó el velo del templo en dos, porque estas leyes fueron abolidas por completo, ¿me entienden? Ya no tenían sentido, porque solamente tenían un cumplimiento en Cristo Jesús. Vamos a ir con la última pregunta. Después del sacrificio de Cristo hay que seguir cumpliendo estas leyes, era lo que yo les decía. Veamos Colosenses capítulo 2, ahí dice 13, pero para que ustedes tengan un contexto en su casa, vamos a leer el 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué leyes me identifican con comidas, bebidas, ritos, nuevas lunas, fiestas, sábados ceremoniales? No hablo de sábados semanales, hablo de sábados ceremoniales. ¿Qué leyes? Piensen. Son las leyes ceremoniales. Entonces, esas leyes eran las leyes que eran sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Cristo Jesús. Por eso ya hoy nosotros no tenemos que estar sacrificando corderitos. Por eso es que hoy el santuario terrenal ya no tiene validez ni vigencia. Hoy el santuario que tiene vigencia es el santuario celestial, ¿sí? Es el santuario que está en el cielo, en donde Cristo está cumpliendo una función como mediador. Por eso hoy ya no podemos decir, voy a ir al santuario, al lugar santo. Eso ya no existe, ya no tiene un significado hoy aquí en la tierra, porque el santuario verdadero, el que está en vigencia, es el que está en el cielo, ¿sí? Hoy ya no pueden decir, construyamos un santuario y que va a ser algo representativo de tal cuestión o que sea algo importante ya en la Biblia, ya no podemos hablar de un santuario aquí en la tierra, ya no tiene sentido, ¿sí? Porque el único santuario que está ahora vigente es el santuario celestial, como lo establece la misma Biblia. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué leyes tuvieron su final en Cristo? Las leyes ceremoniales, ¿sí? Las que me identificaban con ritos, con fiestas, con sangre, con esas fueron las que tuvieron y tienen sentido cuando yo lo veo en relación con el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, hablamos de la fiesta de la Pascua. 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Prestémosle atención a esto remarcado, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿a quién representaba ese cordero que se sacrificaba? A Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua, Él fue nuestra Pascua, ¿sí? Él es el que murió por nosotros. Veamos Hebreos 7, 26 y 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esos sacerdotes que fungieron en aquella época, cuando estaba el pueblo de Israel, eran sacerdotes imperfectos, porque también eran hombres que cometían pecado, ¿sí? Y tenían que reconciliar primero, tenían que hacer una reconciliación por ellos y luego por el pueblo. Cristo representaba a esos sacerdotes. A partir de que Cristo viene, ya es Cristo el que toma la función de sumo sacerdote. Y dice, ya es un sumo sacerdote perfecto, ¿sí? Que ofreció un sacrificio una vez y no en favor de él, en favor del ser humano. Por eso es que Hebreos 9, 15 al 1, yo creo que con este lo van a terminar de comprender. Dice, por eso Cristo es mediador del nuevo pacto. Ustedes han escuchado mucho que dicen, es que el nuevo pacto, bueno, es mediador del nuevo pacto para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El primer pacto, oigan, tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. ¿Se dan cuenta?
Cuando Cristo vino a esta tierra, todo quedó abolido, ¿sí? Hoy ya no hay un santuario terrenal, ¿sí? Hoy ya no tenemos que ofrecer corderos, hoy ya no se realizan todos los ritos que se realizaban antes, ya no rige. Hoy lo que está vigente es que Cristo está en el cielo actuando como nuestro mediador, intercediendo por nosotros en el verdadero santuario, el santuario celestial. Todo lo anterior, todo lo ceremonial solamente prefiguraba a Cristo Jesús, desde el cordero hasta el sacerdote, las ofrendas que eran presentadas, las comidas, por ejemplo, los panes sin levadura, que Cristo vivió una vida sin pecado, todo representaba a Cristo Jesús. Y hoy eso ya no tiene sentido. Por eso, ¿qué ley fue clavada en la cruz? La ley ceremonial, ¿sí? Esa es la única ley que ha sido clavada en la cruz y que hoy ya no tiene vigencia, porque ya no tiene sentido, porque ya Cristo murió por nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se queden en mente y que no se confundan, porque fíjense que esta ley ceremonial ha sido muy confundida con la ley moral, ¿sí? La ley de Dios, y no puede ser confundida, ¿sí? Yo quiero que ustedes se queden por lo menos con el concepto. Leyes ceremoniales son ritos, son fiestas, hay sangre, hay sacerdotes, había un santuario. Bueno, cuando leamos de eso en el Nuevo Testamento, vamos a saber que se está refiriendo a la ley ceremonial, ¿sí? La ley que ya no está vigente. Voy a concluir leyéndoles en esta parte un texto de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 9, vean pues, dice, porque Cristo, dice, no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del verdadero santuario, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está hoy el verdadero santuario? En el cielo. El santuario válido hoy es el del cielo. Podemos tener acceso nosotros a ese santuario únicamente a través de la oración, ¿sí? ¿Quién está fungiendo en el santuario? Jesús, como sumo sacerdote, hoy está desempeñando una función de intercesión. Es nuestro único mediador, es el único ante el que podemos acudir para nosotros hoy poder ser salvos, ¿sí? Entonces ya hoy ya lo demás ya no tiene sentido. Entonces ya no me hablen hoy de santuario terrenal, ya no hablen hoy de funciones, de ritos en relación a cuestiones de sacerdocio, porque todo eso quedó anulado cuando Cristo vino. Hoy nuestro único sumo sacerdote es Jesús, nuestro único sacrificio es Jesús, y gracias a la sangre de Cristo Jesús es que hoy nosotros podemos ser salvos. Entonces, conclusión, ¿qué ley quedó clavada en la cruz? La ley ceremonial. Para meditar con qué texto deseo que se queden hoy. Deseo que se queden con dos textos. Número 1. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios, y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. No podemos quejarnos y decir que nosotros no tenemos una guía en Dios, ¿sí? Para eso está la palabra de Dios. Esta es una guía fiel para todo ámbito de la vida. Como ustedes se dieron cuenta, Dios es el mejor maestro y las leyes no las creó para molestarnos, las leyes las creó con un objetivo. Hay leyes temporales y hay leyes que conservan principios eternos, ¿sí? Por ejemplo, una ley que ya no vale es la que hoy vimos, la ley ceremonial, pero hay otras leyes establecidas que sí están vigentes y todas están en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios con todo esto? Vernos felices, vernos contentos, evitarnos tomar malas decisiones. Pero todos estos planes se van a desarrollar en nuestra vida solo si nosotros dejamos que Dios actúe en ella. Si no, puede tener las mejores intenciones Dios con nosotros, pero Dios no nos fuerza, Dios no nos obliga, ¿sí? Así que no se van a ejecutar esos planes de bendición si yo no dejo que Dios actúe a través de mi vida, si yo no le rindo mi vida a Él y soy obediente a sus mandatos. Y por último, si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Y si hasta este momento hemos errado, nos hemos equivocado, hemos vivido una vida alejada de Dios,
pues dejemos eso atrás y aceptemos hoy a Dios como nuestro Salvador y dejemos que Él, a través de su palabra, nos guíe en el conocimiento de la verdad. Así que este fue el tema del día de hoy. Espero haberme dado a entender. Ya estudiamos hasta este momento 3 clasificaciones. Ya vimos las leyes sanitarias, las leyes jurídicas y hoy vimos las leyes ceremoniales, que son leyes no vigentes, pero que tenían un gran significado y cobraron ese significado en Cristo Jesús. Si Dios nos concede la oportunidad y la vida, la próxima semana estaremos analizando la última clasificación, la clasificación con la que vamos a terminar, que es la ley de Dios. Así que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.